Esta es la segunda edición del Círculo Empresarial de AECOS. Va a haber 4 encuentros durante el año 2022. El primero, como bien sabéis, fue el presidente de CESBIME y en este caso tenemos la ponencia a cargo de la consejera de Infraestructura, Fomento y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo Villalonga. Consejera, se ha hecho de rogar, pero por fin la tenemos aquí. Sabemos de tu dilatada carrera política y representa una consejería que la verdad que nos lleva mucho en el asunto a la provincia de Granada y sobre todo a la costa tropical. El desarrollo económico de nuestra comarca no pasa por otra de que nuestras infraestructuras, 3 infraestructuras fundamentales, se lleven a cabo, ¿no? Infraestructuras que llevamos, algunas de ellas, décadas esperándolas. A lo largo de 2 décadas han pasado distintos colores políticos por el Gobierno de España, ¿no? Las 3 infraestructuras, como siempre decimos, creo que somos repetitivos, son la presa de Rules, una presa que lleva 20 años construida y que está sin canalizar. Eso, el que es de fuera, le cuesta entenderlo y nos cuesta entenderlo a nosotros también, aunque estemos acostumbrados, ¿no? Yo pongo algunas veces un ejemplo, ¿no? Imagínense que hacen una autovía que conecta Madrid con Valencia y a los 20 años no tiene entrada a la autovía. Pues nos está pasando igual en la presa de Rules. Y la presa de Rules, nuestro motor económico es la agricultura. Estamos en una situación muy crítica con el agua. Las próximas guerras en el mundo serán las guerras por el agua. Y ya se están produciendo en algunos sitios del planeta y aquí tenemos una presa llena de agua y no hay manera de canalizarla. Ha habido unos pequeños avances en los últimos meses, en los últimos años, pero no es suficiente. Otra de las infraestructuras es la conexión ferroviaria entre el puerto de Motril y nuestra capital, Granada, ya que estamos fuera del corredor mediterráneo. Queremos tener de que nuestro puerto esté conectado con Granada y que a la vez de ahí podamos conectar al resto del país y de Europa, ¿no? Nuestro puerto, aún así, está teniendo una escalada magnífica en exportación y los puertos no dejan de ser en este momento también grandes centros logísticos, ¿no? Tenemos el puerto mejor ubicado del Mediterráneo andaluz y necesitamos esa conexión de ferrocarril con nuestra capital, con Granada. Y la defensa del litoral. Sí doy la enhorabuena por el trabajo que se está haciendo en el arreglo de nuestras playas para que en la época estival lleguemos a tiempo de que estén todas magníficamente bien y que los turistas que nos visitan, pues la verdad que se lleven una buena sensación. Pero esa no es la solución total es que se haga esa protección del litoral, de que se hagan esos espigones, que es un presupuesto muy corto, ¿no? No sé, son 7 millones de euros, que eso para un ministerio no es nada. Y cada vez que preguntamos a la subdelegación del Gobierno nos dicen lo mismo, que lleva su vía natural, que yo no sé cuántos años dura la vía natural y estamos en esa situación. ¿Por qué tenemos esta parálisis, ¿no? Desde el mundo empresarial analizamos por qué tenemos esta parálisis en infraestructura en nuestra provincia de Granada y en la costa tropical. Pues sabemos que son por 3 motivos, ¿no? El primer motivo es porque tenemos una sociedad muy pasiva, demasiado pasiva. La segunda es porque los políticos de nuestra provincia, los que nos representan en el Congreso de los Diputados, no han sabido hacer ver a los gobernantes de la necesidad de esta infraestructura. Y la tercera es la espalda que nos llevan dando gobierno tras gobierno debido a las 2 primeras que he nombrado, ¿no? El cometido de los políticos no es crear empleo, pero yo creo que sí tienen la obligación de crear el clima perfecto para que el sector empresarial, que somos benefactores de la sociedad, podamos crear ese empleo, ¿no? Y más en la situación que nos encontramos en este momento, ¿no? Pedimos en estos casos unidad política, sobre todo unidad política, y que con esa unidad política junto de la mano del sector empresarial podamos tener una infraestructura digna y que las próximas generaciones no nos puedan decir qué situación tan desoladora le hemos dejado, ¿no? Y ese es el cometido del sector empresarial, hacerle ver a la política estas necesidades. No quiero extenderme mucho más porque vamos mal de tiempo y estamos deseosos también de escuchar a la consejera. Y sí, agradecer de que este formato del círculo empresarial no sería posible sin nuestros partners, sin nuestros patrocinadores. En este caso, la autoridad portuaria, que siempre colabora con nosotros. Tenemos los ojos del sector empresarial puestos en el puerto de Motril, el puerto de toda Granada, porque sabemos que va a ser importantísimo para el desarrollo de nuestra provincia. Cómo no, a Yoca Motril, que esta vez también ha colaborado con nosotros,
el Grupo La Caña, que su presidente Jesús García no puede estar su consejero delegado Jesús García no puede estar con nosotros, pero sí está su director general, José María Zarandieta. Granada Digital, que también se une a colaborar con este foro. La Cooperativa La Palma, que agradezco mucho a Pedro Ruiz, a su presidente, que sé que ha hecho un esfuerzo descomunal para estar hoy aquí con nosotros, y te lo agradezco enormemente, Pedro, y a su consejo rector que está hoy con nosotros aquí. Como no, la Asociación de Chiringuitos, ¿no? Es una asociación hermana a la nuestra que siempre vamos de la mano y que seguiremos yendo de la mano y luchando por estas infraestructuras y sobre todo con la defensa del litoral para que esos grandes establecimientos hosteleros, que le llamamos chiringuitos cariñosamente, pero que son grandes establecimientos hosteleros que no le envidian a ningún restaurante de ninguna capital. Y a Weaver. Weaver me tiene enamorado. Álvaro está por ahí, porque, vamos, la proyección de esta empresa, que es nuestro patrocinador principal, la proyección de esta empresa es algo para quitarse el sombrero. Ya mismo lo veremos compitiendo con operadoras a nivel nacional, porque los veo ya que han salido de la provincia de Granada y que van avanzando, y eso nos enorgullece de que en Motril tengamos empresas como Weaver, ¿no? Muchas gracias también a Álvaro, Weaver. Y nada más, sin más, agradecerle que estéis hoy aquí con nosotros, que deis este apoyo a estos foros y sin más le paso la palabra a la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, os quiero dar la bienvenida a todos los presentes a este acto que organiza magníficamente, como siempre, Jerónimo. Enhorabuena a ti y a tu equipo, que organiza la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, la AECOS, y que nos ha reunido hoy a todos con un objetivo común, que es el desarrollo empresarial de la comarca de la costa y, por tanto, de la provincia de Granada. Pero me vais a permitir que muestre especialmente mi orgullo de estar presentando, porque eso es lo que me toca presentar, a Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con quien además me une una gran amistad y a quien respeto profundamente por todo lo que ha logrado conseguir en su carrera política hasta llegar a donde está hoy. Marifran estudió en la Universidad de Granada y no comenzó ciencias políticas, sino comenzó óptica y optometría, para continuar con la carrera que sigue ejerciendo a día de hoy, ciencias políticas. A nivel político ha ocupado puestos de relevancia dentro del Partido Popular desde que se afilió allá por el año 1996, demostrando su compromiso, su gran compromiso con la sociedad. Su implicación con Granada la ha llevado a puestos dentro de la propia universidad, como concejala también en el Ayuntamiento de la capital de Granada, en el Instituto Municipal de Formación y Empleo o dentro de la Fundación Albaicín o el Patronato de Deportes, trabajando, por lo tanto, por la ciudad de Granada desde ámbitos tan dispares y a la vez tan relevantes como el turismo, el deporte, la cultura o la educación. Pero no solo ha dejado su impronta Marifran en Granada y en su provincia. Marifran es una mujer que deja huellas y que ha sido cabeza de lista por Granada, parlamentaria andaluza y diputada autonómica. Ejemplo de mujer trabajadora y comprometida, Marifran, que además de su faceta política y profesional, en la personal es madre de 2 hijos, también ejerce de madre, ha llegado al puesto que actualmente ocupa, el de consejera, con dedicación, esfuerzo, tesón y muchísimo compromiso para alcanzar una sociedad mejor para los granadinos y ahora para los andaluces de su responsabilidad desde hace 3 años y medio. Desde la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha respondido desde el primer día a un gobierno de cambio con una visión de lograr que nuestra comunidad, que nuestra Andalucía sea tierra de oportunidades, atractiva para la inversión y donde las empresas cuenten con facilidades para instalarse generando riqueza y empleo, porque, como decía Jerónimo, las administraciones públicas no tenemos la obligación directa de crear empleo, pero sí tenemos la obligación directa de generar, de crear esas oportunidades para que los empresarios, para que los emprendedores generen puestos de trabajo en nuestra sociedad.
Como digo, con determinación y esfuerzo durante estos 3 años se han impulsado inversiones y proyectos que anteriores gobiernos dejaron reiteradamente en el olvido o simplemente bloqueados, además de impulsar reformas claves para la prosperidad de la comunidad autónoma. Como ejemplo, la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía lista una norma sencilla que permitirá, y de hecho está permitiendo, agilizar los procedimientos, que llega en el mejor momento, Marifran, y enhorabuena, para impulsar la recuperación económica y empujar el desarrollo, y que hace que hoy los ayuntamientos de la comunidad autónoma recuperemos la esperanza de poder desbloquear situaciones urbanísticas que nos permitan atraer nuevas inversiones y seguir trabajando en el desarrollo de nuestro municipio. Si hablamos de carreteras andaluzas, han sido más de 10.500 kilómetros de carreteras autonómicas, con una inversión en nuestra provincia, la más olvidada históricamente en materia de infraestructura de comunicación, donde se ha invertido en nuestra provincia 158 millones de euros. Se han conseguido también 60 millones de euros, una inversión histórica para la rehabilitación integral y conservación de la autovía de la A92, a que une todas las capitales de provincia y es fundamental. Pero ya me voy a centrar en lo que ha hecho en la comarca, o lo que ha hecho en Motril. Y es que hay que decir que el compromiso de la Consejería de Fomento con Motril y la Costa Tropical lo he dejado, como digo, para el final, porque nos toca muy de cerca. Y es que por fin nos toca que el Gobierno andaluz se acuerde de nuestra costa y de nuestra ciudad. Y por fin lo hemos visto con inversiones como el desbloqueo de la Ronda Sur de Motril, que pone fin a más de 15 años de espera para una obra que no solo descongestionará el tráfico, el centro de la ciudad, en favor del peatón, sino que contribuirá al desarrollo y expansión de la ciudad hacia el sur y mejorará sus comunicaciones. Sin hablar también del impulso del futuro Parque Industrial y Logístico Ciudad de Motril, el PUE 1, que se encontraba paralizado desde el año 2009. Inversiones, decisiones, impulso a nuestra ciudad, a nuestra comarca, a nuestra provincia, a nuestra comunidad, de la mano de una granadina que está trabajando y poniendo toda la carne en el asador para que brillemos, Marifran, para que por fin brillemos con luz propia y crezcamos como nos merecemos. Sin más, muchas gracias, Marifran, y seguimos trabajando por Motril, por Granada y por Andalucía. Muchas gracias. Bueno, a todos muy buenos días. En primer lugar, decía que quería agradecer la invitación. Una invitación que lo primero que me ha dicho, te has hecho de rogar, me dice el presidente. Bueno, es verdad que me invitó a principio de año y quería conocer y establecer esa programación, ¿no?, del círculo empresarial que organiza desde hace años AECOS. Yo dije que sí, afirmativo, que venía y encantada. Pero también dije, no me echo de rogar, que quería venir cuando los proyectos que teníamos entre manos estuvieran avanzados para poder contar lo que estábamos haciendo y para poder decir que en Motril cumplimos. Y yo prefiero venir en un momento como hoy con el trabajo hecho y dando buenas noticias, que es lo que nos corresponde. Buenas noticias respecto al avance de esos proyectos sobre los que hemos trabajado desde el primer día, porque eran proyectos antiguos que se encontraban bloqueados. Hemos tenido que trabajar desde el principio en la redacción de esos proyectos, ponernos de acuerdo para poder sacarlos. Y en el día de hoy van a entender por qué estamos aquí y van a ver qué avance ha tenido cada uno de ellos. El avance que está transformando Andalucía. Los proyectos que avanzan en Motril, los datos de la actividad del puerto, de sus exportaciones. Hoy nos levantábamos con esa buena noticia
histórico resultado de exportaciones del puerto de la provincia de Granada desde hace más de 15 años no es fruto de la casualidad. Estamos atravesando todavía momentos de mucha dificultad. Todos ustedes, los que están aquí, lo saben perfectamente. La inflación, esa escalada de precios, la guerra de Rusia y Ucrania está haciendo que todavía vivamos en una situación compleja, saliendo de la mayor crisis política, sanitaria, social y de desempleo. Pero es verdad que Andalucía está dando pasos firmes, la costa tropical también y la provincia de Granada también. Fíjense, en el mes de abril la provincia de Granada fue la provincia que más empleo creó y eso creo que es un dato importante que no había ocurrido nunca en la historia de nuestra democracia. Andalucía es líder en creación de empleo, lo hemos sido a lo largo, en todo el histórico, mes a mes, no puntual, circunstancial, mes a mes histórico en 2021, lo es hasta el momento en 2022. Líderes en altas, por tanto, en la seguridad social, líderes en creación de pymes en nuestra provincia de 2021 a 2022, 1.200 nuevas empresas constituidas en la provincia de Granada, líderes también en altas de autónomos, Andalucía, en el conjunto nacional. 1 de cada 5 autónomos que se dan de alta en nuestro país es andaluz y la mitad andaluzas, que todo hay que decirlo también. Es, por tanto, que aunque nos quede camino por recorrer, que tengamos que seguir haciendo esfuerzos todos y especialmente los que estáis aquí, podemos decir que Andalucía avanza, que Andalucía está consolidando esa recuperación económica y lo está haciendo por primera vez en nuestra historia con liderazgo, siendo locomotora, dejando de ser furgón de cola en un ámbito de infraestructuras. Podemos y nos puede servir ese símil. Y debe seguir siendo locomotora. ¿Cuántas veces hemos dicho, todos los que estamos aquí, porque nos lo creemos, que Andalucía podía tirar y ser líder de la economía nacional? Que Andalucía contaba con suficiente capital humano, empresarial, patrimonial, cultural, su litoral, para tirar de la economía andaluza y para tirar de la economía en nuestro país. Los que estamos aquí nos lo creíamos. Ahora, no se correspondía después con esos datos. En la anterior crisis, la crisis más importante que vivió nuestro país, hasta la que hemos tenido con motivo de la pandemia, Andalucía lideró la destrucción de empleo. En Andalucía se paralizó la obra pública. En Andalucía no se daba de alta a un autónomo ni se creaba una nueva pyme como consecuencia de esa crisis económica tan difícil vivida en 2008. Siempre decíamos que un constipado en la economía nacional era una pulmonía en Andalucía. Hoy vemos cómo con el esfuerzo de todos y gracias a un gobierno que genera el clima suficiente, como decía el presidente, se puede avanzar y podemos demostrar con orgullo el liderazgo que siempre hemos querido impulsar desde la costa tropical, con nuestras empresas, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, desde Granada y desde el conjunto de Andalucía. Y decía, los datos lo demuestran, aunque hay que ser no del todo positivo y tenemos que seguir trabajando. Y ese clima, ¿qué ha de hacer un gobierno para crear el clima? Pues en primer lugar dar seguridad jurídica, que siempre nos lo habéis pedido una vez tras otra a los empresarios, para favorecer la inversión. Eso es fundamental. Y estabilidad política, unido. Seguridad jurídica y estabilidad política. Y yo quiero comenzar reconociendo el esfuerzo que ha hecho este gobierno y su presidente, Juanma Moreno, por mantener esa estabilidad política. En un momento político difícil, de pandemia, donde ha priorizado, situando al centro Andalucía, por encima de cualquier otro interés, hasta el personal o el de su partido, siempre lo ha dicho, y demostrando que hemos llegado prácticamente hasta el final, con mucha dificultad. Era un gobierno de coalición, nos hemos entendido con nuestros socios de gobierno, luego hemos demostrado también que este es un gobierno de diálogo, de acuerdo, moderado, que ha alcanzado acuerdos para seguir tirando de Andalucía en momentos que eran muy complicados. Luego seguridad jurídica y también seguridad en materia económica que la da por la estabilidad de un gobierno.
Reducir trámites administrativos y burocracia. Eso es algo que también el empresariado nos habéis pedido en numerosas ocasiones. Eso es generar clima. Hasta 3 decretos de simplificación ha aprobado este Gobierno en plena pandemia. Y una ley que me decía la alcaldesa tan importante, Luisa, como la nueva ley de urbanismo y suelo, que en tiempo récord y con un consenso social y político muy importante ha conseguido aprobar este Gobierno. Una ley que déjenme que presuma, porque es la ley más importante aprobada en esta legislatura y que ha sido gracias al esfuerzo de la Consejería de Fomento, de los técnicos de la Consejería de Fomento, pero también ayudados por la sociedad. Ha participado el empresariado andaluz, han participado activamente las cámaras de comercio, los colegios profesionales, hasta 32, los técnicos municipales. Una ley de acuerdo y de consenso que cimenta esas bases necesarias para el desarrollo equilibrado de nuestros municipios, del conjunto de Andalucía, de los medianos, de los grandes, pero también de los pequeños, de los del litoral y también los de interior. Una ley sencilla, ágil, que reduce esos trámites y que nos va a permitir favorecer el desarrollo de numerosos proyectos. Bajada de impuestos, ese es el clima, ese es favorecer el clima de la mejora de la economía y de la salida de la crisis. Hasta 4 bajadas de impuestos y el compromiso de este Gobierno es seguir haciéndolo porque tenemos margen, pero hemos pasado de ser de las 5 comunidades autónomas donde más impuestos se pagaban a ser de las 5 comunidades autónomas del Estado donde menos impuestos se pagan. Y eso favorece el crecimiento de Andalucía, favorece la inversión, favorece, y se ha demostrado, la recaudación frente a aquellos que no bajan impuestos en una situación de crisis. Hasta 1.000 millones de euros más se ha recaudado para invertir, como hemos hecho, la mayor inversión en política sanitaria para salir de la pandemia, en política social, en política educativa y para permitir seguir invirtiendo. Y aquí me detengo porque es la parte que me toca. También es una herramienta esencial y es favorecer el clima, licitar obra pública. En primer lugar, por lo que supone la obra pública respecto a la actividad que representa. Representa una actividad muy importante que mes a mes ha crecido en el conjunto de Andalucía, el sector de la construcción. Un sector potente que es refugio de otras actividades en momentos de dificultad. Pero en segundo lugar, porque la obra pública, las infraestructuras nos permiten favorecer el desarrollo de nuestros territorios, poder competir con otros territorios, asentar población, vertebrar, conectar, favorecer la salida de mercancías, de productos en el conjunto de Andalucía. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante porque gracias a recaudar más hemos aumentado el presupuesto en obra pública. Y fíjense la diferencia con la anterior crisis. Cuando este Gobierno ha incrementado el presupuesto de la consejería que dirijo hasta en 300 millones de euros más en este presupuesto, en una situación de crisis, invirtiendo más que nunca en política social, en ayudas para pymes, para autónomos, en nuestra política sanitaria. Hemos invertido más que nunca en obra pública, siendo conscientes de lo que supone, recaudando más y porque sabemos la importancia que tienen determinados proyectos para favorecer ese crecimiento de Andalucía. Y miren, partiendo de cero, que eso es lo más complicado. Cuando tomé posesión, encontré tan solo en el cajón lleno de facturas, reclamaciones, sentencias judiciales, expropiaciones sin pagar, eso encontré, pero solo un proyecto constructivo. Un proyecto constructivo preparado para poder licitar su obra. Un proyecto constructivo. O sea, no solo se pagaban las reclamaciones, las sentencias firmes, las expropiaciones, las empresas recuperaban sus avales, sino que además ni siquiera se había trabajado para favorecer esos proyectos. Y miren, sin proyectos no hay obra. Tengamos el presupuesto que tengamos, lleguen los fondos que lleguen, contemos con las oportunidades que contemos, necesitamos proyectos. Y nos pusimos a trabajar en los proyectos. Lo primero, el proyecto que encontré, que era el primer tramo de la autovía de la Almanzora, en la provincia de Almería, se licitó 32 millones de euros, está concluido. Hemos redactado el segundo tramo,
está en ejecución, pasó su trámite ambiental para concluir ese importante eje que haremos en el primer trimestre de 2023 en una obra que avanza sin problemas. Y nos pusimos a trabajar en todos los demás, hasta 235 proyectos, que eso supone también un presupuesto muy importante para poder licitar y redactar esos proyectos. Entre otros, proyectos muy importantes para la provincia de Granada y para la ciudad de Motril. Pero quiero detenerme en este hecho porque tiene enorme importancia. Si no tenemos proyectos, si no trabajamos en una planificación, no podremos nunca afrontar la construcción de esos proyectos. Y me detengo porque en infraestructuras hidráulicas, en la costa tropical, mi compañera, Carmen Crespo, no contaba tampoco con ningún proyecto. Ninguno. El Partido Socialista había recaudado, todos con nuestro canon habíamos pagado ese impuesto para favorecer la construcción de infraestructuras hidráulicas, pero ni siquiera proyectos dejaron para afrontar la construcción de unas infraestructuras que son finalistas. Ese dinero que se recaudaba con el canon del agua era para favorecer la construcción de esas infraestructuras. Pues miren, en 3 años y medio se ha invertido en la provincia de Granada 140 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, partiendo de cero, teniendo que redactar los proyectos, como le estoy diciendo. 140 millones de euros, casi 20 millones de euros en la costa tropical. Frente a 3 años y medio de trabajo, preparando los proyectos, redactándolos, licitando y en ejecución hasta 140 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, el Gobierno de España pues ha perdido 3 años y medio. Lo primero que tenía que haber hecho es licitar la redacción del proyecto para construir las canalizaciones de la presa de Rules. Y seguimos en el mismo punto que hace 3 años y medio. Aunque tuviera el presupuesto, aunque ahora pudiera aprovechar esos fondos Next Generation tan importantes ejecutados, deben estar en 2026. No podría empezar el Gobierno de España esa importante inversión porque no cuenta con el proyecto constructivo. Y es lo que tenemos que reclamar desde aquí y con voz alta, que licite el proyecto constructivo con urgencia. Es el primer paso para poder concluir esa importante inversión estratégica y fundamental para la costa tropical y para la provincia de Granada, para un sector, la agroindustria, y saludo a las cooperativas que nos están acompañando esta mañana, de las que nos llenan de orgullo y nos motivan para seguir trabajando y para seguir haciendo crecer nuestra economía. En segundo lugar, hablaba de Rules, ¿no? Y de lo que ha hecho un gobierno y lo que no ha hecho otro. Eso en materia de aguas. En materia de infraestructuras, bueno, pues nos encontramos, Luisa, un proyecto, el de la Ronda Sur, abandonado, parado, comprometido desde hace 15 años. En todos los presupuestos se iba a construir la Ronda Sur de Motril. No existía ningún mísero papel. Nunca se había siquiera estudiado su proyecto. Tuvimos que empezar de cero. Lo hizo el ayuntamiento. Licitó la redacción del proyecto constructivo. Y en tiempo récord contábamos con el proyecto para firmar de nuevo un convenio que firmó la Junta de Andalucía anterior hace 15 años con el Ayuntamiento de Motril para favorecer su construcción. 6 millones de euros que compartimos en financiación. Alcaldesa, primera fase, ahora la visitaremos, a punto de concluir. Y hoy les traslado que tenemos garantizada su continuidad, que se ha publicado el 20 del 5 la orden de la Consejería de Fomento, donde nos permite licitar esa segunda fase, que espero, Luisa, lo teníamos previsto que fuera hoy, es cuestión de horas, y si no, bueno, pues será el lunes, así me dice Luisa y Nico. Hemos trabajado en equipo, porque, por cierto, era una subvención extraordinaria recogida en el presupuesto de 2022, presupuesto que tumbó el Partido Socialista, con Vox y con la izquierda más radical en el Parlamento, y que impedía la construcción, la terminación de la Ronda Sur de Motril. En la consejería que dirijo no solo hacemos ingeniería aplicada a las infraestructuras, esto es ingeniería financiera, el poder reprogramar, sacar la partida suficiente para cumplir nuestro compromiso, para dar continuidad a esa importante infraestructura y concluir la Ronda Sur, que
que por cierto comenzará su segunda fase en el mes de septiembre, y hoy la alcaldesa me ha contado un secreto que también me ha alegrado respecto al nombre que va a recibir el de otro empresario de Motril, del que también nos sentimos orgullosas, Damián Carmona, de Café Sol y Crema. Luego también una noticia que me ha dado nada más llegar, que me parece importante, muy importante, y saludo también a Ana, que nos acompaña esta mañana. Bueno, alcaldesa, pues iremos con orgullo a visitar cómo avanza esa obra, termina en verano y en septiembre comenzaremos la segunda fase de esta importante infraestructura, a pesar de todas las dificultades. Y esto es gestionar. Esto es gestionar, situarse al frente de los proyectos, uno tras otro, y sacarlos adelante, con voluntad política, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, trabajando en equipo nuestros técnicos para llegar al día de hoy. Pero fíjense, dijimos, bueno, hay que sacar adelante el desarrollo del PUE 1 del puerto de Motril. Otro proyecto histórico, 20 años hablando, parecía que iba a comenzar la obra de urbanización de un día para otro, tantas veces, ¿no? Tantos años hemos perdido para que se instalasen empresas en ese espacio, generar sinergia con el puerto, con su actividad. Pues nos pusimos a trabajar técnicamente, cediendo todas las partes, el suelo. Es una parte del puerto de Motril, otra parte del Ayuntamiento, otra parte de la Junta de Andalucía, de Abra, y nos pusimos a trabajar también con los propietarios, con los pequeños propietarios que formaban parte también de este suelo industrial, que les avanzo una noticia hoy importante. De ahí, repito, que me haya hecho de rogar, pero tenemos que llegar hasta este punto. Esta misma semana hemos presentado la innovación, lo ha hecho la consejería que dirijo, con su trámite ambiental favorable, en el Ayuntamiento de Motril. Luego eso supone, alcaldesa, que la aprobación definitiva ya corresponde al Ayuntamiento, y en tanto avanzamos con la licitación que hizo la consejería del proyecto de urbanización para poder comenzar cuanto antes el desarrollo de ese área industrial tan importante, que ya le hemos llamado Ciudad de Motril, alcaldesa, y que nos ha costado, bueno, pues meses de esfuerzo, de trabajo, de pelear cada informe sectorial en cada administración, en cada consejería, superar el trámite ambiental. Luego ese proyecto ya no tiene tampoco paso atrás. Avanza y seremos capaces estimular una inversión importante una vez resuelto todos esos trámites que eran urbanísticos, que no se habían resuelto hasta el momento. Decirles que también nos pusimos a trabajar con otro proyecto emblemático y estratégico, la Marina de Playa Granada, aquí, muy cerquita. Un proyecto que es de iniciativa privada. Pero es otro proyecto, algunos se ríen, claro, llevamos hablando tantos años de este proyecto, ¿no? Y pensando, soñando en que podíamos conseguirlo, que yo entiendo que algunos no se lo crean, yo lo entiendo. Me ocurre habitualmente, cuando hablo de determinados proyectos, como todos tienen 2 dígitos y todos nos remontamos a 20 años, pues algunos no se creen que se pueda conseguir. Bueno, pues les voy a informar en qué situación se encuentra este proyecto. Además, sé que nos acompaña el presidente de la Junta de Compensación, al que le agradezco su asistencia también a este desayuno. La iniciativa privada se ha interesado por la costa tropical y por Motril, y la Agencia de Puertos, la consejería que dirijo, ha arropado junto al Ayuntamiento desde el primer momento, desde el primer minuto, el proyecto. Desde un punto de vista técnico, hemos colaborado para preparar el mejor proyecto. Y me siento orgullosa del proyecto que se registró en la Agencia de Puertos, que comenzó su periodo de información pública, que ha superado su periodo de alegaciones. En el día de ayer, el promotor privado registró también en la Agencia de Puertos su informe respecto a las alegaciones, y ahora toca a la Agencia de Puertos, a mi equipo, informar técnicamente respecto a la viabilidad de este proyecto. Miren, alguno no se lo puede creer y otro se puede reír, pero sí puedo decir que es la primera vez que este proyecto supera
este paso que es necesario para su consecución. Y me comprometo a darle la máxima agilidad, como hemos dado en cada uno de sus pasos que eran necesarios y en su tramitación. Me comprometo que si ese informe, puesto que está arropado, acompañado desde el primer minuto, lo conocemos técnicamente, lo hemos hecho nuestro, la Junta de Andalucía, tener ese informe, si es favorable, lo antes posible. Y espero que sea la semana que viene, alcaldesa. Luego, por tanto, por primera vez ese proyecto tendrá el sello de la Junta de Andalucía de viabilidad social, económica y medioambiental, de un proyecto que es sensible con la costa tropical, con su entorno, con la charca de Suárez, donde hemos superado los problemas ambientales también. Luego, enhorabuena, Luisa, porque también aquí el Ayuntamiento ha participado. Enhorabuena a tu concejal, enhorabuena a su equipo técnico, les veo por aquí, porque esto ha sido también un trabajo diario, constante. Constituimos una mesa de trabajo que se ha reunido en 12 o 14 ocasiones. Esto significa gestión, vuelvo a decir. Es que era cuestión de voluntad y de gestionar, de ponerse al frente, de tirar de cada uno de los proyectos que son estratégicos, importantes, para generar economía y para generar empleo. De ahí que quisiera llegar a este desayuno con el trabajo hecho, lo decía al principio, con ese trabajo avanzado. Han sido 3 años y medio y en 3 años y medio hemos hecho mucho. Los pasos que se han dado han sido determinantes. No hablo de la inversión de vivienda en el centro histórico, en el corazón de la ciudad de Motril, donde también estamos invirtiendo. No hablo del desbloqueo del proyecto para ampliar el Hospital de Santa Ana de Motril con una inversión muy importante de más de 10 millones de euros. No les hablo, hemos invertido en la ciudad de Motril casi 4 millones de euros en la mejora de los centros educativos. Algunos de esos proyectos, Luisa, históricamente reclamados. Quería trasladarles el trabajo que desde la consejería que dirijo hemos hecho, con el compromiso adquirido con Motril, con la costa tropical, con su empresariado y con la sociedad. La costa tropical tira una parte muy importante de la economía provincial, de la economía de Granada, en una parte muy importante también de la economía andaluza, y lo tiene que seguir haciendo. Y me detengo mirando a Pepe respecto al puerto de Motril. Decía, proyecto, obra, sin proyecto no hay obra, aunque tengamos financiación, aún sin tenerla. Miren, igual que decía que el Gobierno de España no ha licitado la redacción de proyecto para construir las conducciones de la presa de Rules, tampoco ha licitado el proyecto para la conexión ferroviaria del puerto de Motril. El Gobierno de España cuenta con más presupuesto que nunca para la construcción de ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, en toda la historia. Europa apuesta por el ferrocarril. Europa apuesta por sacar mercancías de nuestras carreteras. Y lo que no es posible es que en la provincia de Granada no podamos contar con esa inversión en ferrocarril, teniendo fondos europeos, el Estado, lo más importante que nunca, porque no tengamos resuelto el proyecto. Ese es el primer paso, el paso definitivo. No cuenta con proyecto constructivo decidido, es un estudio funcional previo de análisis, el corredor mediterráneo a su paso por nuestra provincia, el que enlaza con la provincia de Almería por la zona norte de nuestra provincia. Pero tampoco ha hecho uso de ese estudio informativo que preparó el puerto de Motril con esfuerzo con la Universidad de Granada para poder dar el siguiente paso y licitar la redacción del proyecto. Luego creo que eso es lo que debemos solicitar en primer lugar, que al menos licite la construcción del proyecto constructivo, que consume un tiempo, pero que tengamos la oportunidad, la posibilidad con un proyecto de contar con esa financiación. Y si no es capaz este Gobierno de afrontarlo, que deje el proyecto constructivo para que otro Gobierno, cuando llegue, no se encuentre 0 proyectos en el cajón y lo pueda licitar de forma inmediata. Eso es lo que solicito al Gobierno de España, como mínimo, que licite la redacción del proyecto. Y si no tiene la voluntad, no se atreve, no quiere, no se sitúa al frente de la construcción de esos proyectos, que los deje listos para que cuando llegue otro Gobierno los pueda encarar, los pueda trabajar y los pueda afrontar en su construcción. Luego, esa es la diferencia
Y miren, gracias a eso vamos a ampliar el metro de Granada, por situarnos el primer momento en ese estudio de ampliación, 110 millones de euros para la ciudad de Granada, sin saber que íbamos a tener fondos Next Generation para su ampliación. Nos pusimos a trabajar en el proyecto de ampliación y contamos con un proyecto elegible por el Fondo Social Europeo. Exijamos la construcción de esos proyectos. Exijámoslos entre todos. Decía el presidente, voz única. Se suma a la voz única de la costa tropical la Junta de Andalucía. Lo ha hecho su presidente y lo hace su consejera de Fomento. No es la primera vez, lo hemos hecho en numerosas ocasiones. Pero voz única, son dos proyectos estratégicos para favorecer el crecimiento. Llevamos demasiados años hablando de estos proyectos, yo estoy de acuerdo, pero tenemos la oportunidad de los fondos europeos, del nuevo programa marco, de los fondos Next Generation para poder financiar estas infraestructuras. Contemos con los proyectos constructivos y la voluntad pues la tendrá que poner el Gobierno que decida afrontar la construcción de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, una vez más. Enhorabuena por esos objetivos conseguidos, pero le tengo que decir que para la costa tropical todavía nos preocupan los proyectos que le he enumerado. Y aquí una pregunta de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. El presidente y varios miembros del Consejo de Gobierno nos han trasladado su compromiso con las canalizaciones de Rules, presidente de la Junta de Andalucía, con varios miembros de su Gobierno. Pero necesitamos un paso más, necesitamos compromiso de financiación de todos los proyectos desglosados y la inclusión en su totalidad el proyecto de Rules dentro de los planes hidrológicos de las cuencas mediterráneas andaluzas. ¿Tendremos ese compromiso? Bueno, muchas gracias. Esta pregunta la esperaba, porque acompañé al empresariado de la costa tropical en el Parlamento el día que se concentró a sus puertas. Estuve con vosotros en esa conversación con el presidente. El presidente se comprometió a tirar, a abanderar esa infraestructura. No lo hacía por primera vez. Que sepan que en los proyectos que remitimos, que aprobó el Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2020 respecto a los proyectos estratégicos de los fondos Next Generation, ya aparecía, ya figuraba las canalizaciones de la presa de Rules como proyecto estratégico que tenía que afrontar con esos fondos el Gobierno de España. 2 años después ni siquiera tenemos los proyectos. Creo que lo primero, repito, es tener los proyectos constructivos, que sin proyectos constructivos no podemos afrontar ni la planificación de la construcción. Me dicen, ¿cómo afrontar, ¿no?, esa planificación? Yo creo que eso es lo elemental y lo básico, y ahí el Gobierno de España no da un paso adelante. Miren, es que es competencia del Estado, cada uno tiene sus competencias. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Ofrecer colaboración. Hemos ofrecido colaboración siempre, pero es competencia del Estado, es responsabilidad del Estado. Seguimos ofreciendo esa colaboración, pero le corresponde al Gobierno de España la construcción de los proyectos y la planificación de esa ejecución de los proyectos. Luego, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España antes de plantear cualquier reunión es tener esos proyectos listos, aprobados, supervisados, como este Gobierno afronta los suyos, los que son de su competencia. Y lo he dicho, 180 millones de euros en obras hidráulicas con proyectos en ejecución, en redacción, en la provincia de Granada en 3 años y medio. Que eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Y una vez que tenga esos proyectos listos, pues se puede sentar con la iniciativa privada, se puede sentar con las comunidades de regantes, lo puede hacer con la Junta de Andalucía, pero lo primero que tiene que hacer es su trabajo. Muchas gracias, consejera. Apelo otra vez a lo mismo, unidad política, ¿no? Que no le echo la culpa ni a un lado ni a otro, unidad política. Señora Carazo, cuéntenos cómo se va a ayudar a los jóvenes empresarios. Muchas gracias. Bueno, es que he visto a su presidente que está por aquí, no pierde oportunidad. Bueno, realmente sabe, ¿no?, el esfuerzo que hemos hecho, no solo con los jóvenes empresarios en general, ¿no?, con pymes, autónomos, en los momentos más difíciles, ¿no?, que habéis vivido, y especialmente en Granada. Granada y su área metropolitana
donde la pandemia ha sido especialmente fuerte, ha habido más restricciones de movilidad. Miren, hemos ayudado en esos momentos de dificultad solo en la provincia de Granada, gestionando ayudas para pymes, también de los más jóvenes, con un presupuesto de 88 millones de euros. Un presupuesto importantísimo. Y prácticamente han sido las únicas ayudas, y ustedes lo saben, los que están aquí, que se han percibido, las de la Junta de Andalucía. Y yo creo que al empresariado andaluz y al joven hay que seguirle ayudando. Hay que seguirle ayudando, pero yo decía que la receta, el clima es común para cualquier empresario, para cualquier emprendedor. Favorecer su actividad, que la administración no sea un problema. Esto es algo que siempre nos pedís. Y eso consiste, y lo he dicho, en mantener la receta, la agenda reformista de este Gobierno. Seguir bajando impuestos, porque hay margen para seguir bajando impuestos en IRPF, en actos jurídicos documentados. En segundo lugar, seguir reduciendo trámites, procedimientos de la Administración, siendo más ágiles. Encontramos una Administración antigua, anquilosada, con nada de digitalización, y hemos tenido que avanzar en procedimientos, digitalizar todo lo que hemos podido, porque sabemos que cuando llega un proyecto, un papel, un trámite que necesita una empresa, que necesita una pyme, tiene que darse la máxima agilidad y favorecer la respuesta cuanto antes. Yo creo que ese camino es fundamental, no cuesta dinero, pero se tiene que afrontar, como lo hemos hecho. Y reduciendo norma, simplificándola, que también nos queda un camino. Yo les quería decir también que evidentemente han sido 3 años y medio. No se puede afrontar todo lo que un Gobierno quiere hacer en 3 años y medio, ni todo lo que estaba pendiente de tantos años. Y además 3 años y medio complejos, con una pandemia. 2 años centrados en una gestión de pandemia, en una campaña de vacunación, que no solo por lo que supone de esfuerzo, pues también evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que queda todavía consolidar esa agenda reformista, nos queda seguir dando pasos, y eso es lo que espero, tener esa oportunidad, que lo tenga este Gobierno, para consolidar toda esa receta, para consolidar el caldo de cultivo que está haciendo, bueno, pues que Andalucía avance, que la costa tropical avance y que nuestras pymes pues sigan demostrando fortaleza, liderazgo y puedan crecer también. Muchas gracias. Aquí, no sé la pregunta, porque Javier Reguiño de High Place solo me pone el tren. Solamente me pone entre interrogación el tren, ¿no? En su intervención hemos hablado del tren, pero bueno, si tiene algo que añadir. Bueno, creo que he terminado con el tren porque nos parece esencial, ¿no? Yo creo que los argumentos los sabemos, ¿no? El único puerto de interés del Estado que carece de conexión ferroviaria, un puerto que avanza en exportaciones, que está demostrando liderazgo. Yo aquí quiero felicitar a su presidente, a todo el equipo, pero que también es un proyecto importante para la provincia de Granada y para el conjunto de Andalucía. Yo creo que hay que seguir reclamándolo, pero lo he dicho, lo primero, la redacción del proyecto. Eso es esencial. Eso es lo que tenemos que pedir. Mire usted, y por lo menos deje eso hecho. Déjenos hecho eso a los granadinos. Ya está. Avanzado, licitándose. Y el que llegue, que lo afronte o no, pero dejen ustedes ese trabajo hecho. Si ustedes no lo quieren hacer, porque el otro día escuché con atención a la ministra y otra vez volvió a hablar de la orografía granadina, esa la conocemos bien los que estamos aquí. Otra vez empezó a poner dificultades técnicas para construir el mismo. Pero usted es una ministra, no lo puede decir. ¿Hay ingeniería suficiente en este país? Y si no, yo le pongo en contacto con unas cuantas ingenierías andaluzas para que puedan construir ese proyecto constructivo, salvar las dificultades y afrontar la construcción de esa conexión. ¿Que tenemos una orografía compleja? Ya lo sabemos. ¿Que por eso llegó más tarde la construcción de la A7? Ya lo sabemos y lo hemos sufrido. Pero es que ahora toca a la provincia de Granada, porque volvemos a ser los últimos. Por esa orografía, por esa excusa de que técnicamente el proyecto puede ser o no viable. Mire, el estudio que ha encargado el puerto de Motril con la Universidad de Granada, con la Escuela de Caminos, ha demostrado que es posible, viable
técnicamente. Hay ingeniería suficiente para salvar esas dificultades, como se salvaron en la infraestructura viaria, en la A7. Licite la redacción del proyecto para que avance esa redacción, que es un proyecto complejo, no vamos a decir que no lo sea, todos somos conscientes, salvaremos las dificultades si hay voluntad y con buenos equipos, pero estemos preparados para poder afrontar su construcción. Repito, pueden llegar ingentes fondos de Europa que si no tenemos ese proyecto listo no se podrá afrontar su construcción. Como mínimo es exigir la construcción del proyecto y seguro que encontraremos técnicamente el mejor trazado, la mejor solución para que sea también técnicamente viable. Yo estoy convencida que es posible porque he analizado, y mi equipo lo ha hecho, el de la Consejería, lo sabe el presidente, el estudio que impulsó el puerto de Motril, tanto que forma parte del Plan de Infraestructuras de Movilidad y Transporte de la Junta de Andalucía. Por primera vez, en un documento de planificación, y esto es importante, aparece reflejada esa conexión en el documento más importante de planificación de infraestructuras de la Junta de Andalucía. Eso ya es una ayuda importante para el Estado para poder invertir con fondos europeos. Hasta ahora nunca esa conexión había aparecido en un documento de planificación, ni siquiera en el documento de planificación del Estado. Luego, desde la Junta de Andalucía también hemos apoyado, hemos arropado, somos conscientes de la idoneidad, de la necesidad de esa conexión ferroviaria. Muchas gracias, consejera. David León, ¿qué fue del alga que impedía la construcción de los espigones de nuestras playas? Así lo manifestaron los responsables de costas en varias reuniones. Bueno, esto es competencia del Estado, esto no me compete a mí. Sí traía aquí en alguna ficha la inversión que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente en el marco de sus competencias respecto a los espigones de nuestras playas. Pero esos proyectos que también reclamamos desde hace tiempo son competencia del Estado. Creo que es imprescindible para nuestro litoral tener cuidado, tener y puesta a punto nuestras playas. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Les buscaba el dato en el marco de la competencia de la comunidad autónoma, la inversión que había realizado. Porque miren, el dato global en Motril de inversión de la Junta de Andalucía en 3 años y medio son más de 30 millones de euros en inversiones que están ejecutadas o en ejecución, 12 proyectos que están en diferentes fases de tramitación. Hablaba del hospital, hablaba de las inversiones de la Consejería de Agricultura, 18 millones de euros en mejoras de regadíos, caminos rurales, las mejoras del puerto que también ha realizado Agricultura en el puerto de Motril, y tenía el dato, que ahora no lo encuentro, que se lo podré dar respecto también al cuidado de las playas. Pero es cierto que los proyectos importantes corresponden al Estado. Muchas gracias. Por parte de Salvador Romano, miembro de AECOS, ¿para cuándo estaría prevista la aprobación del reglamento de la lista? Bueno, pues esta semana también con orgullo participé el lunes en una jornada técnica para dar difusión a la nueva ley de urbanismo que organizó el Colegio de Abogados de Granada. Y digo con orgullo porque escogí también que fuera Granada para dar una noticia que era muy esperada respecto al reglamento, ¿no?, de la nueva ley. El lunes adelanté que esta semana se ha remitido el texto del reglamento, una vez superado también todo su trámite de información pública y de alegaciones en tiempo récord, al Consejo Consultivo y al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Miren, no estábamos obligados, nos hemos obligado por ley. En la disposición última de la lista, en la 6ª, nos comprometimos a en 6 meses tener el reglamento aprobado. Y no nos obliga a nadie. Fíjense, la ley anterior, la LOGUA de 2002, no contaba con desarrollo reglamentario en más de 20 años. Eso lo hemos hecho precisamente para dar seguridad jurídica. Para dar seguridad jurídica a inversores, a ayuntamientos, a sus técnicos municipales. Luego cumplimos también en 6 meses. En el mes de junio, es cuestión de semanas, contaremos con ese reglamento aprobado, porque además se aprueba en Consejo de Gobierno. No necesitamos a la Cámara Autonómica, como si tuvo que aprobarse la ley. Luego, en un Consejo de Gobierno del mes de junio, yo espero que en 3 semanas
pero ya tiene que trabajar el Consejo Consultivo y los servicios jurídicos, el reglamento se apruebe. Y eso es muy importante, muy importante. Yo decía, seguridad jurídica es esencial, fundamental, para favorecer esa inversión y para que los técnicos municipales puedan informar de forma correcta, con tranquilidad, y también puedan afrontar la aprobación de nuevo planeamiento, no solo planes generales, con una hoja de ruta segura y clara. Fíjense el drama de no tener desarrollo reglamentario la anterior ley, que hay que ser flojos, en 20 años no aprueba un reglamento. En 6 meses se aprueba un reglamento y en 3 años una ley. Pues fíjense los problemas que ha ocasionado eso. Ha ocasionado que 3 de cada 5 planes generales de nuestra comunidad autónoma hayan sido tumbados por sentencia firme en los tribunales, cayendo en cascada uno tras otro durante más de 20 años en nuestra comunidad autónoma. Eso es un auténtico drama. Empezó el del puerto de Santa María, Chiclana, y a partir de ahí Marbella, Roquetas y uno tras otro. Pues todos esos municipios están trabajando de la mano de la Junta de Andalucía para favorecer su nuevo plan general, con seguridad jurídica, con un camino más sencillo y con el reglamento aprobado en tiempo récord también, en 6 meses.